el expediente número 310-2022 en los seguidos en contra de Carlos Antonio Parra Pineda en calidad de autor del delito contra la administración pública, cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado. Se acredita por esta judicatura la señora juez Lorena Paola Sandoval Huertas. Por favor, los demás sujetos procesales, su acreditación por el Ministerio Público. Buenos días, señora jueza. Buenos días con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Marco Antonio Martínez Fernández, con casilla electrónica 127993 y domicilio procesal en Avenida César Vallejo, 1184 Lince, y con los demás datos señalados en el expediente. Muchas gracias. Actor civil. Sí, señorita magistrada, señor fiscal, defensa técnica y presentes, muy buenos días. Por parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, el abogado César Ventura Garamendi, con número de colegiatura 62752, Colegio de Abogados de Lima, y demás datos ya precisados en auto, señorita magistrada. Muchas gracias. Bien, la defensa de Carlos Antonio Parra Pineda. Sí, buenos días, señorita magistrada. La defensora pública Aurora Mercedes Montenegro Pierri, como defensa técnica del señor Parra Pineda, con los demás datos ya consignados en audios anteriores. Gracias. Muchas gracias. La defensa de Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Señora magistrada, buenos días. Le saluda el abogado Marco Antonio Mamaniruri, abogado defensor de Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Muy buenos días, doctora. Buenos días, doctor. La defensa de Abraham Manuel Jorge Oblitas. Gracias, doctora. Buenos días. Abogada Gabriela Cernández Pino, inscrita en el Colegio de Abogados de Apurímac con registro número 1542 y demás datos ya consignados en audiencia anterior, doctora. Gracias. Muchas gracias. La defensa de John Robert Micha Mancilla. Señora magistrada, buenos días a usted y a los concurrentes. Por la defensa pública necesaria, el letrado Javier Rodolfo Curí Chávez, con los demás datos del suscrito que obran en audiencias anteriores y que no han variado. Gracias, señora magistrada. Muchas gracias, doctor. Bien, con la concurrencia de todos los sujetos procesales que corresponden a esta audiencia, damos por instalada la misma. Señor especialista, me informa si hay algún escrito pendiente de dar cuenta, por favor. Señoría, muy buenos días y a todos los sujetos procesales. Doctora, para darle cuenta que no existen escritos pendientes que dar cuenta, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, en la sesión anterior se suspendió, estando aún en oralización, el Ministerio Público de su requerimiento acusatorio. Señor fiscal, ¿puede continuar con su oralización, por favor? Señora magistrada, me parece que el doctor Curí ha abandonado la sesión. El abogado del señor Micha Mancilla. Señor especialista, por favor. Les llamo, doctora. De acuerdo, voy a llamar, doctora. Gracias. Listo. Ya. Continuamos, fiscal, por favor. Continuando con los elementos de convicción del segundo hecho en relación al señor Carlos Antonio Parra Pineda, se cuenta con la copia certificada de la Resolución Administrativa de Presidencia 573-2016, mediante la cual se proclama a Walter Benigno Ríos Montalvo como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao para el periodo 2017 a 2018. Asimismo, con la resolución del 11 de julio de 2017, emitida por Walter Ríos Montalvo, mediante la cual se encargó a Carlos Parra Pineda, gerente de la Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao, a partir del 12 de julio de 2017, la verificación de aprobación de certificados presupuestales hasta que se dicte disposición en contrario. También se cuenta con el oficio número 3271-2022, de fecha 18 de octubre del 2022, adjuntando el oficio 501-2022-GAT-CSJCLPJ, anexando la copia fedateada del oficio 160-2018, de fecha 12 de marzo del mismo año, mediante la cual Carlos Parra Pineda elevó la propuesta de los integrantes del órgano
a cargo de los procedimientos de selección al área de logística para su designación por escrito de los titulares respectivos. También se cuenta con el oficio número 149-Administración-2018, de fecha 3 de abril del 2018, emitido por Erika Magali Yáñez Quevedo, administradora del módulo del nuevo Código Procesal Penal de la Corte del Callao, dirigido a Carlos Parra, mediante la cual remite las especificaciones y requerimientos técnicos para la implementación de las salas de audiencia del segundo tramo del nuevo Código Procesal Penal, con la finalidad de que los órganos jurisdiccionales a ser creados cuenten con la logística necesaria. También se cuenta con la Resolución Administrativa de Presidencia 231-2018, mediante la cual se resuelve aprobar la designación del encargado de los procedimientos de selección para el año 2018 al coordinador del área de logística y control patrimonial, teniendo a su cargo la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para bienes, servicios en general. También contamos con el oficio 122-2018, de fecha 12 de abril de 2018, dirigida a Carlos Parra Pineda, mediante la cual se remite la relación de requerimientos para la aprobación de las certificaciones del crédito presupuestario, entre ellas el certificado número 106, adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de las salas de audiencia, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales por el importe de 95.905 soles. También contamos con el memorándum 994-2018, de fecha 12 de abril del 2018, emitido por Carlos Parra, mediante el cual aprueba, entre otros, el certificado presupuestario número 106. También contamos con el memorándum 140-2018, de fecha 12 de abril del 2018, mediante el cual se emite la certificación de crédito presupuestario de la certificación número 106, a fin de que se proceda con los trámites respectivos. También se cuenta con el oficio número 140-2018, de fecha 24 de abril del mismo año, emitido por Carlos Tapia, quien en su condición de jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, dirige a Carlos Parra Pineda en su condición de gerente de la Administración Distrital, remitiendo el informe técnico 15-2018 para la aprobación del expediente de contratación, adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de las salas de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales. También contamos con el oficio 261-2018, de fecha 26 de abril del mismo año, emitido por Carlos Parra, quien en su condición de gerente de administración distrital remite el informe técnico 15-2018 para su aprobación. También contamos con el oficio 4492-2018 del 30 de abril del mismo año, dirigido a Carlos Parra Pineda, mediante el cual se remite diversos oficios, entre ellos el 261-2018, adjuntando el formato de solicitud y aprobación del expediente número 6-2018-LSP-UAF, GAT. También el oficio 04-2018 del 2 de mayo del mismo año, emitido por Leonardo Acuña Ulloa en su condición de encargado de las contrataciones, del órgano encargado de las contrataciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, dirigido al presidente de la Corte, mediante la cual remite las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de adjudicación simplificada número 4-2018, expediente materia de la presente acusación. También contamos con el acta de recolección y control de comunicaciones del 17 de enero-2018 entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, mediante el cual el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao le habría preguntado al señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez si Carlos Parra se habría comunicado con él o estaría coordinando con él las contrataciones que se llevarían a cabo dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao para el año 2018, entre estas las adjudicaciones simplificadas. También se cuenta con la acta de recolección de comunicaciones del 30 de agosto de 2018,
registro de comunicación entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, mediante la cual John Robert Micha Mancilla se comunica con Abraham Manuel Jorge Oblitas, a fin de comunicarle que ya había hablado con el jefe, con el presidente, y que no se preocupara, y que más adelante tendrían una reunión con el administrador, el logístico, encargados del proceso de adjudicación simplificada. También se cuenta con el registro de comunicación del 6 de septiembre de 2018, conteniendo registro de comunicación número 1 del 2 de mayo del 2018 a las 7:06:34 entre Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, mediante el cual Gianfranco Martín Paredes Sánchez comunica a Carlos Parra Pineda que las compras chicas para el nuevo Código Procesal Penal ya habían sido aprobadas por Walter Benigno Ríos Montalvo, esto es, el presidente de la Corte, y que los favorecidos debían dejar su diezmo, respondiendo este último que ya se encuentran trabajando con Alberto y que respecto a los mobiliarios, por ser adjudicaciones simplificadas, lo tendrían que ver hoy día, porque hoy día debo convocar eso. No obstante, conforme al modus operandi para otorgar ilícitamente la buena pro a terceros, Paredes Sánchez reclamó a Carlos Parra del por qué en el proceso de adjudicación simplificada para la contratación de servicios de mensajería se había colocado un monto chiquito, y si no pudo haberlo inflado más, respondiendo Parra Pineda que este ya se encontraba inflado y que su valor real sería un promedio de 150.000 soles, respondiendo Paredes Sánchez que el amigo de notificaciones es de confianza y que ya le dijo a Walter Benigno Ríos Montalvo que los favorecidos por el servicio de mensajería y la adquisición de fotocopiadoras otorgarían el 10%, asimismo que dejarían estos aportes ilícitos para Walter Ríos Montalvo, mientras que Parra Pineda y Gianfranco señalan chapamos lo otro, haciendo alusión a la adjudicación simplificada 4/2018, que era para la adquisición de mobiliarios diversos. Que con esto se acredita el modus operandi que tenía tanto Gianfranco Martín Paredes Sánchez como Carlos Antonio Parra Pineda en relación a las contrataciones de adjudicación simplificada dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao durante el año 2018. También contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018, conteniendo registro de comunicación número 30 del 3 de mayo del mismo año a las 10:48:17 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde John Robert Micha Mancilla comunica a Abraham Manuel Jorge Oblitas que tenían que sacar a almorzar tanto al gerente para poder hablar de una vez y pedir los pormenores. ¿Qué te parece? Respondiendo a Abraham Manuel Jorge Oblitas, ¿para cuándo? Donde en estas comunicaciones se coordinan el día y la hora del almuerzo que sostuvieron en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo. Luego contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 31 de fecha 3 de mayo del 2018 a horas 11:07:16 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde continúan las coordinaciones para que John Robert Micha Mancilla le dé las indicaciones de cómo poder llegar a Abraham Manuel Jorge Oblitas al restaurante de los Reyes del Perú de Pilo. Luego contamos con el acta de recolección de registro de comunicaciones del 6 de septiembre a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 43 de fecha 3 de mayo de 2018 a las 19:52:12 entre Abraham Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde después de la reunión que sostuvieron el mismo 3 de mayo de 2018 en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo, y conforme lo acordado, Abraham Manuel Jorge Oblitas le señala a John Robert Micha Mancilla que aún no le habían remitido a su correo las especificaciones de la cantidad de mobiliarios que se requería para la Corte Superior de Justicia del Callao y él así poder sacar
su precio y poder determinar el monto del diezmo que otorgaría a raíz de la solicitud realizada por Carlos Antonio Parra Pineda en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. También contamos con el acta de recolección y control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018, ahora 10:30, conteniendo el registro de comunicación 44 del 3 de mayo del 2018 a las 19:55:43 entre John Robert Micha Mancilla y Gianfranco Martín Paredes Sánchez. En esta comunicación, John Robert Micha Mancilla, a raíz de lo señalado por Abraham Manuel Jorge Oblitas, se comunica con Gianfranco para decirle que aún no se le había remitido la información de las especificaciones técnicas a Abraham Manuel Jorge Oblitas, señalando Gianfranco que podría ser por un tema de demoras en la documentación que tenía que haber firmado el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Inmediatamente después de esta comunicación, se cuenta con el registro de comunicación 45 contenido en la misma acta entre John Robert Micha Mancilla y Carlos Parra Pineda, donde inmediatamente después de la comunicación sostenida con Gianfranco, John Robert Micha Mancilla se comunica con Parra Pineda y le pregunta si todavía no había remitido las especificaciones técnicas a Abraham Manuel Jorge Oblitas, señalando que el día de mañana le estaría remitiendo dicha información, conforme a lo acordado en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. También contamos con el acta de recolección de fecha 6 de septiembre de 2018, conteniendo el registro 46, de fecha 3 de mayo del mismo año, a horas 20:09:20, entre John Robert Micha y Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde inmediatamente después de la comunicación sostenida entre John Robert Micha Mancilla y Carlos Parra Pineda, John le comunica a Abraham Manuel Jorge Oblitas lo señalado por Carlos Parra, indicándole que el día de mañana le estaría remitiendo la información acordada en la reunión sostenida en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Luego tenemos el acta de recolección y control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018, a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 59, del 4 de mayo del 2018, a horas 11:27:26, entre John Robert Micha Mancilla y Carlos Parra Pineda, donde John Robert Micha Mancilla nuevamente se comunica con Carlos Parra Pineda para preguntarle si ya había remitido la información a Abraham Manuel Jorge Oblitas conforme a lo acordado el día anterior, señalando a Parra Pineda que ya tenía toda la información digitalizada y que en breves momentos le estaría remitiendo esta información. Luego tenemos el acta de recolección y control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018, a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 86 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde Abraham Manuel Jorge Oblitas, una vez recibida la información remitida por vía correo por Carlos Antonio Parra Pineda, Abraham le señaló a John Robert Micha Mancilla que ya sacó el precio por un valor aproximado de 150.000 soles y que dicha información ya había sido remitida a Carlos Parra Pineda. Asimismo, le comenta en relación a la reunión que sostuvieron en dicho restaurante, al señalarle que tanto Gianfranco como Carlos Antonio Parra Pineda son jóvenes de uña larga. Asimismo, se cuenta con el acta de recolección. Vamos a hacer una suspensión de 10 minutos, por favor, y continuamos con la audiencia. ¿Ya? Okay. Gracias. Okay. Bien, continuamos, por favor, señor fiscal. Disculpen, por favor. Ok, doctora. También contamos con el acta y control de comunicaciones del 6 de septiembre del 2018, ahora 10:30, conteniendo el registro de comunicación 92 de fecha 7 de mayo de 2018, a horas 12:15:48, entre Carlos Parra y John Robert Micha Mancilla, donde John Robert Micha Mancilla le señaló a Carlos Parra Pineda que su primo ya le había enviado los costos, a lo que el señor Carlos Antonio Parra Pineda le preguntó si dentro de esta información de los costos remitidos por Abraham Manuel Jorge Oblitas le había enviado el diezmo o se encontraba incluido el diezmo. Ante la respuesta, señalando John Robert Micha que desconocía eso, por lo que Parra le solicita al mismo John
que le pregunte al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas si efectivamente dentro de este monto de los 150.000 que estaban consignados en dicho correo se encontraba incluido el diezmo que les otorgaría a Carlos Antonio Parra Pineda. Ante esto, inmediatamente a través del acta de recolección de fecha 6 de septiembre de 2018, conteniendo registro de comunicación 93 de fecha 7 de mayo del 2018, a horas 12:17:55, entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde le traslada la pregunta formulada por Carlos Parra Pineda, si dentro del monto de los 150.000 se encontraban consignados el diezmo, a lo que el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas señaló que no se encontraba el diezmo. Asimismo, que esta convocatoria que tendría que lanzar por un monto superior a los 150.000 para que pudiera otorgar el diezmo. Luego se cuenta con el acta de control de comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro 119 de fecha 7 de mayo del mismo año a horas 20:52:50 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde Abraham Manuel Jorge Oblitas le señala al señor John Robert Micha Mancilla que aún no se había lanzado la convocatoria y que efectivamente esa convocatoria tenía que ser lanzada más allá de los 170 o 180.000 soles para que él pueda otorgar efectivamente el diezmo requerido por Carlos Antonio Parra Pineda. Asimismo, que de no ser convocada o no ser publicada por estos montos, ya no le sería negocio. Luego se cuenta con el acta de recolección del 22 de enero de 2021, conteniendo el registro de comunicación 16 entre Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, donde John le comunica que no estaba incluido el diezmo dentro del correo que le habría remitido Abraham Manuel Jorge Oblitas con un valor de 150.000 soles. Asimismo, se cuenta con el acta de escucha y transcripción de archivo de audio y reconocimiento de voz del 31 de julio del 2023 en relación al señor Carlos Parra Pineda, donde de las transcripciones del registro donde las transcripciones de la transcripción 1, transcripción 2, transcripción 3, transcripción 4, transcripción 5, transcripción 6, 7, 8, 9, 10 y 11, el señor Carlos Antonio Parra Pineda está conforme con la transcripción, pero señala no reconocer la voz como suya. Asimismo, contamos con el informe pericial fonético forense número 177-2023, practicado a la muestra de voz del señor Carlos Antonio Parra Pineda, dando como conclusión que existe alta probabilidad de que la voz de la muestra indubitada y de la muestra dubitada correspondan al señor Carlos Antonio Parra Pineda. También se cuenta con el acta de visualización y reconocimiento del acta de visualización número 82, practicado al señor John Robert Micha Mancilla, respecto al almuerzo sostenido el 3 de mayo de 2023 en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo, donde participaron efectivamente el señor Carlos Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla. También contamos con el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia número 82, practicado a Carlos Antonio Parra Pineda, que también reconoce que las imágenes que se le pusieron a la vista en ese momento corresponderían al almuerzo que sostuvieron con John Robert Micha Mancilla, Abraham Manuel Jorge Oblitas y Gianfranco Martín Paredes Sánchez el 3 de mayo del 2018 en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo. En el mismo sentido, el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia número 82 del 1 de agosto del 2023, practicado al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, quien también señala que las imágenes corresponderían al almuerzo que sostuvieron entre
con el señor Carlos Antonio Parra Pineda, John Robert Micha Mancilla y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, ¿no? Lo que acredita que Carlos Antonio Parra Pineda solicitó a Abraham Manuel Jorge Oblitas en dicho restaurante durante el almuerzo orquestado por Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla el pago del 10% del valor total del monto que se adjudicaría para la adquisición de mobiliarios diversos. También el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia 82 practicado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien también reconoce que las imágenes que se le mostraron en su momento corresponderían al almuerzo que sostuvieron con John Robert Micha Mancilla, Carlos Antonio Parra Pineda y el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, con lo que se acredita efectivamente que Carlos Antonio Parra Pineda, en el almuerzo orquestado por Gianfranco Martín Paredes Sánchez, Carlos Parra le solicitó el pago del diezmo a Abraham Manuel Jorge Oblitas. En relación a estos dos hechos, se tiene que respecto a las imputaciones ya señaladas en audiencias anteriores, respecto a Carlos Antonio Parra Pineda, se puede apreciar que dichas imputaciones, el acusado Carlos Antonio Parra Pineda tuvo como única finalidad favorecer y otorgarle la buena pro al acusado Abraham Manuel Jorge Oblitas en el proceso de adjudicación simplificada AS-SM-4-2018-OEC-CSJCL, el HPJ-01, para la adquisición de mobiliarios diversos, para la implementación de las salas de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales, siempre y cuando este último cumpliera con lo solicitado. Estas dos imputaciones son productos de un solo hecho o una misma conducta criminal. Por lo tanto, al tratarse de un solo hecho, este despacho, conforme a lo establecido en el artículo 48 del Código Penal, postula que en el presente caso existe un concurso ideal de delitos, debiendo reprimirse al acusado con el máximo de la pena más grave. Esto es, con la pena estipulada en el segundo hecho por el delito de cohecho pasivo propio, donde la pena privativa de libertad sería de 7 años, los días multa de 546.6 equivalentes a 22.765.89 e inhabilitación por 7 años en relación a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Ahora, en relación al señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, respecto al primer hecho, se le imputa que en su condición de asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao, desde el 1 de enero del 2017 hasta el 10 de julio de 2018, ser cómplice del delito de cohecho pasivo propio previsto en el primer párrafo del artículo 393 del Código Penal, en concordancia con el primer párrafo del artículo 25 del mismo cuerpo normativo, debido a que por disposición de Walter Bernardo Ríos Montalvo, él sería quien manejaría todos los procesos de contratación de bienes y servicios de la Corte Superior de Justicia del Callao para tener el control de las mismas, y por ende coordinaría con su coacusado, Carlos Antonio Parra Pineda, en su condición de gerente de administración distrital de dicha Corte y encargado de la unidad administrativa y de finanzas a partir del 1 de mayo del 2018 hasta el 30 de mayo del mismo año, reciba el 3 de mayo del 2018 un almuerzo totalmente pagado por el coimputado Abraham Manuel Jorge Oblitas en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, ubicado en la avenida 2 de Mayo, 2 Haya de la Torre,
manzana A1, lote 15, cuadra 31 de la Avenida Colonial, quien era familiar de John Robert Micha Mancilla, con la finalidad de que el imputado, Carlos Antonio Parra Pineda, realice actos en violación de sus obligaciones para otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada AS-SM-4-2018-OEC-CSJCL/PJ-01 para la adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de las salas de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales, convocatoria que tuvo conocimiento desde el 12 de abril del año 2018, debido que el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, mediante oficio 122-2018, le remitió al acusado la relación de requerimientos para la aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario, entre ellas el certificado número 106, adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales por el importe de 95.905 soles, aprobando el crédito presupuestario número 106, transgrediendo Carlos Antonio Parra Pineda la ley 27.815, ley del Código de Ética de la Función Pública, inciso 2 del artículo 6, el literal B del artículo 2 de la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, el numeral 9.1 del artículo 9 de la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, y la resolución administrativa 90-2018-CE-PJ, reglamento de organización y funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan comunidades ejecutoras en relación a los artículos 27 y 29. En relación a dicha imputación se cuentan con los siguientes elementos de convicción. En relación a que acreditaría la condición de asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao, se cuenta con la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda del 23 de febrero de 2022, la declaración de Aldo Mayorga Balcázar, la declaración testimonial de Leonardo Pedro Acuña Ulloa, la declaración testimonial de Miguel Ángel Suárez Tipiani, de fecha 16 de septiembre de 2022, la declaración testimonial de Carlos Alberto Coronado Tapia, de fecha 3 de octubre de 2022, la declaración testimonial de Paul Daniel Olaguibel Vargas, de fecha 3 de octubre del 2022, quienes señalan efectivamente conocer a Gianfranco Martín Paredes Sánchez como asesor de presidencia durante el año 2018. Asimismo, el oficio 2018-2022-P-CSJCL/PJ de fecha 11 de julio del 2022, remitido por la presidencia de la Corte de Justicia del Callao, adjuntando la copia certificada de la resolución administrativa de presidencia 593-A-2017, mediante la cual se resuelve encargar a Gianfranco Martín Paredes Sánchez, asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao, la Secretaría de Presidencia en adición a sus funciones el 19 de septiembre de 2017. Asimismo, adjuntando la resolución 708-2017, mediante la cual se resuelve encargar a Gianfranco Martín Paredes Sánchez, asesor de la Corte Superior de Justicia del Callao, la Secretaría de Presidencia en adición a sus funciones desde el 31 de octubre de 2017 y hasta disposición en contrario. Asimismo, se adjunta la resolución 084-2018, mediante la cual se resuelve encargar a Gianfranco Martín Paredes Sánchez, asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao, la Secretaría de Presidencia, en adición a sus funciones, desde el 1 de febrero de 2018 al 22 de febrero del mismo año. También el oficio 4374-2023, remitido por la Coordinación de Presidencia, anexando, entre otros, el certificado de trabajo de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, mediante el cual señala que habría ocupado el cargo de asesor de la Corte
de corte adscrito a la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao del 1 de enero del 2017 hasta el 10 de julio del 2018. Ahora, en relación a que Gianfranco Martín Paredes Sánchez, en su condición de asesor legal de la Corte del Callao, a través de John Robert Micha Mancilla, habría coordinado una reunión en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo para que Carlos Parra Pineda recibiera un almuerzo valorizado en 700 soles por parte de Abraham Manuel Jorge Oblitas. Contamos con los siguientes elementos de convicción: la declaración de John Robert Micha Mancilla, de fecha 16 de noviembre de 2021, la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas del 19 de noviembre del 2021, la continuación de la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda, la declaración del investigado John Robert Micha Mancilla, la declaración testimonial de Miguel Ángel Suárez Tipiani, hasta la declaración de John Robert Micha Mancilla. En dichas declaraciones efectivamente narran la reunión que sostuvieron en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo el 3 de mayo de 2018, lugar donde efectivamente el señor Carlos Antonio Parra Pineda habría solicitado a Abraham Manuel Jorge Oblitas el diezmo a cambio de otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada número 04-2018. Almuerzo que fue orquestado efectivamente por el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez. También contamos con la declaración testimonial de Miguel Ángel Suárez Tipiani, de fecha 16 de septiembre de 2022, en el cual señaló que la última revisión de estos procesos de adjudicación se encontraban a cargo de Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Esto es la revisión del formato de aprobación de bases y las bases para la posterior firma del presidente de la Corte. Asimismo, indicó que por disposición del mismo Walter Ríos Montalvo, el encargado de las coordinaciones para los procedimientos de selección era Gianfranco Martín Paredes Sánchez, tal como lo señaló en la respuesta a la pregunta número 10. Asimismo, que Carlos Antonio Parra Pineda se encargaba de dar el visto bueno, supervisar la elaboración de los documentos para su trámite, ya que todo pasaba por sus manos, por ser la máxima autoridad de los órganos de línea donde se encontraba la coordinación de logística que era el área encargada de los procesos de adjudicación simplificada para el año 2018. También con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas, quien señala respecto a las comunicaciones sostenidas entre John Robert Micha Mancilla y este último, señalando que efectivamente se realizó este almuerzo el 3 de mayo de 2018, almuerzo en el cual el señor Carlos Antonio Parra Pineda le habría solicitado el pago del diezmo del valor total del proceso de adjudicación. Asimismo, que el señor Abraham le otorgó una tarjeta donde se encontraba consignado su correo y donde acordaron que efectivamente el señor Carlos Antonio Parra Pineda debía remitirle las especificaciones técnicas de dicho concurso a efectos de que él pueda determinar el monto del valor de los bienes muebles, así como también el valor del diezmo que se le habría solicitado. También se cuenta con la declaración de John Robert Micha Mancilla del 26 de julio del 2023, en la respuesta a la pregunta 3, donde señala que le comentó a Gianfranco lo dicho por Carlos Parra Pineda
respondiéndome que no me preocupe y que lo sacaría a un almuerzo donde tendría que participar mi primo, Abraham Manuel Jorge Oblitas. Sin embargo, horas antes del almuerzo, Gianfranco le comunica de manera presencial a Carlos Parra que tendríamos un almuerzo con mi primo, Abraham Manuel Jorge Oblitas, en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, donde le tendría que explicar a mi primo lo que tendría que hacer para obtener la buena pro de adjudicación en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018 para la compra de mobiliarios para la Corte Superior de Justicia del Callao a cambio del pago del 10% del valor del monto que se adjudicaría, lo que fue aceptado por Carlos Parra. También contamos con la ampliación de declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas en la respuesta a la pregunta 3, quien señaló: como dije en mis declaraciones anteriores, John Robert Micha Mancilla me dijo que nos reuniríamos con Carlos Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Para esta reunión, Carlos Parra me indicaría lo que tendría que hacer para que me otorguen la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018 para la implementación de las salas de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales. Carlos Parra Pineda estaba enterado de lo que se tendría que hacer desde el ofrecimiento del almuerzo. También se cuenta con el acta de control de comunicaciones del 17 de enero de 2018, adjuntando el registro de comunicación número 3 comunicación entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, donde el presidente de la Corte le preguntó efectivamente a Gianfranco Martín Paredes Sánchez si el señor Carlos Antonio Parra Pineda se encontraba realizando las coordinaciones con el señor Gianfranco respecto a los procesos de contrataciones dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre estos las adjudicaciones simplificadas, respondiendo el señor Gianfranco que efectivamente sí se estaban realizando dichas coordinaciones, con lo que se acredita la forma de actuar del señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez a efectos de que terceros se les beneficiara con la obtención de procesos en el Callao a cambio de el otorgamiento de 10% del valor total de dichos procesos. También se cuenta con el acta de recolección y control de comunicaciones del 30 de agosto del 2018 a horas 9, conteniendo el registro de comunicación 310 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde el señor John Robert Micha Mancilla se comunicó con el señor Abraham a efecto de informarle que ya había hablado con el presidente de la Corte y que éste ya habría dado su visto bueno. Asimismo, que se tendría que sacar a almorzar al gerente de la administración, distrital, al logístico encargado del proceso de adjudicación simplificada en el cual podría participar. También se cuenta con el acta de control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018, conteniendo el registro de comunicación 1 del 2 de mayo del 2018 a horas 7:34 entre Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, donde el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez comunica a Carlos Parra Pineda que las compras chicas para el nuevo código ya habían sido aprobadas por Walter Ríos Montalvo, este último presidente de la Corte del Callao en ese momento, y que los favorecidos debían dejar su diezmo, respondiendo este último que ya se encuentran trabajando con Alberto y que respecto a los mobiliarios, por ser adjudicaciones simplificadas, lo tendrían que ver hoy día, porque hoy día debo convocar eso. No obstante, conforme al modus operandi para otorgar ilícitamente la buena pro a terceros, Paredes Sánchez reclamó a Parra Pineda del por qué en el proceso de adjudicación simplificada para la contratación de servicios de mensajería se había colocado un monto chiquito y si no pudo haberlo inflado más, respondiendo Parra Pineda que este ya se encontraba inflado y que su valor real sería un promedio de 150,000, respondiendo Paredes Sánchez, el amigo de notificaciones es de confianza y que ya le dijo a Walter Benigno Ríos Montalvo que los favorecidos
por el servicio de mensajería y la adquisición de fotocopiadoras otorgarían el 10%. Asimismo, que dejarían estos aportes ilícitos para Walter Benigno Ríos Montalvo, mientras que Parra Pineda y Gianfranco Paredes Sánchez señalan, chapamos lo otro, en relación a la adjudicación simplificada para la adquisición de mobiliarios. También se cuenta con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, adjuntando el registro de comunicación número 30 de fecha 3 de mayo de 2018 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, en el cual el señor John Robert Micha Mancilla le comunica que tenían que otorgar este almuerzo a Gianfranco Martín Paredes Sánchez y Carlos Antonio Parra Pineda, indicándole cómo podría llegar al restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. También se cuenta con el acta de recolección y control de comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 31 de fecha 3 de mayo del 2018 a horas 11:07:16 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, en el cual el señor John Robert Micha Mancilla continúa dando las indicaciones de cómo llegar al restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. También se cuenta con el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 43 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, en el cual el señor John Robert Micha Mancilla comunica, siguen las coordinaciones de cómo llegar, a las 19:52:12, en el cual el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas comunicó al señor John Robert Micha Mancilla que conforme a lo acordado en el almuerzo sostenido el 3 de mayo en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, que no le habrían remitido las especificaciones técnicas. Para luego, en el acta de recolección y control de comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 44, John Robert Micha Mancilla se comunica con Gianfranco Martín Paredes Sánchez para trasladarle lo comunicado por Abraham Manuel Jorge Oblitas, señalándole de que que Carlos Parra aún no había remitido las especificaciones técnicas conforme a lo acordado en el almuerzo sostenido en el restaurante de Los Reyes del Perú de Pilo, señalando Gianfranco Martín Paredes Sánchez que posiblemente la demora se deba a que el presidente de la Corte debía firmar ciertos documentos y que eso había retrasado esta remisión de la información. También se cuenta con el acta de recolección de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a hora 10:30, conteniendo registro de comunicación 45 entre Carlos Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, donde John Robert Micha Mancilla preguntó a Carlos Parra Pineda si ya había remitido la información acordada a Abraham Manuel Jorge Oblitas, señalando que el día de mañana, 4 de mayo, estaría remitiendo dicha información. Luego se cuenta con el acta de control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 46 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 20:09:20, donde John Robert Micha Mancilla se comunicó con Abraham Manuel Jorge Oblitas para trasladarle lo conversado con Carlos Antonio Parra Pineda, indicándole que el día de mañana temprano le estarían remitiendo a su correo la información acordada en el almuerzo sostenido en Los Reyes del Perú de Pilo. También se cuenta con el acta de control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 59 del 4 de mayo de 2018 a horas 11:27:26 entre John Robert Micha Mancilla y Carlos Antonio Parra Pineda, donde John Robert Micha Mancilla se comunicó con Carlos Parra a efecto de preguntarle si ya se habría remitido esta información a Abraham Manuel Jorge Oblitas, respondiendo el señor Carlos Antonio Parra Pineda que ya tenía toda la información digitalizada y que en breves momentos se le estaría remitiendo al correo del señor Abraham Manuel Jorge Oblitas.
también contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 86 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde Abraham Manuel Jorge Oblitas se comunicó con el señor John Robert Micha Mancilla a efectos de comunicarle que ya había sacado precio de la información remitida por Carlos Antonio Parra Pineda y que dicho precio ascendía al monto de 150.000 soles. Asimismo, le hace un comentario del almuerzo que sostuvieron el 3 de mayo del 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, señalándole que la próxima que venga tu amigo, el gordo, que vengan con su fiambre, que vengan con su lonchera, comen duro, son jóvenes de uña larga. Asimismo, se cuenta con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 92 del 7 de mayo del 2018 a horas 12:15:48 entre Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, donde este último le comunica a Carlos Antonio Parra Pineda que Abraham Manuel Jorge Oblitas ya habría remitido el valor de los bienes a su correo electrónico, preguntando Parra Pineda si dentro de este monto se encontraba estipulado el diezmo. Al no tener respuesta el señor John Robert Micha Mancilla, Carlos Parra Pineda le solicita preguntar a Abraham Manuel Jorge Oblitas si dentro de los 150.000 soles remitidos en este correo se encontraba estipulado el diezmo. A lo que John Robert Micha Mancilla, a través del acta de recolección y control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 93, se comunica con Abraham Manuel Jorge Oblitas para trasladar la pregunta de Carlos Antonio Parra Pineda, señalando este último que en el monto de 150.000 soles no se encontraba el diezmo. Asimismo, que para poder otorgar el diezmo que le habría solicitado Carlos Antonio Parra Pineda en la reunión que sostuvieron el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, tendría que lanzarse la convocatoria por un monto superior a los 170 o 180.000 soles. También se cuenta con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 119 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 20:52:50 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas le comunicó a John Robert Micha Mancilla que aún no se habría lanzado la convocatoria por el sistema. Asimismo que esta convocatoria tenía que ser lanzada por un monto de por 170.000 o 180.000 soles para que éste pudiera otorgar el diezmo. De lo contrario, no le sería negocio. También se cuenta con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 22 de enero del 2021, conteniendo registro de comunicación número 16 del 7 de mayo de 2018 a horas 21:16:09 entre Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, donde el señor John Robert Micha Mancilla traslada lo comunicado por Abraham Manuel Jorge Oblitas al señalarle que dentro de la información que le habría remitido a Abraham Manuel Jorge Oblitas a Carlos Parra, no se encontraba estipulado el diezmo. También contamos con el oficio número 04-2018-OC del 2 de mayo de 2018, mediante el cual se remite las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes de la adjudicación simplificada 4-2018, procedimiento electrónico, adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales. Disculpe, doctora, ¿dijo algo?
No está encendido su audio, doctora. Doctora, disculpe, su audio no está encendido. Sí, continúe, señor fiscal, por favor. Ah, ok, pensé que estaba diciendo algo. Disculpe, doctora. Asimismo se cuenta con el listado de participantes de la página OCE, donde efectivamente se visualiza, no se visualiza que la empresa AKL Negocios SAC haya participado en el proceso de adjudicación simplificada 04-2018. También contamos con el acta de escucha, transcripción de archivo de audio, reconocimiento de voz del 3 de agosto del 2023, donde la transcripción número 1, transcripción número 2, transcripción número 3, transcripción número 5, transcripción número 5, del respecto a las comunicaciones que habría sostenido Gianfranco Martín Paredes Sánchez, reconoce, se encuentra conforme con la transcripción de dichos registros de comunicación y asimismo reconoce su voz como el interlocutor que tiene las iniciales etiquetadas como NN, entre paréntesis, la letra M. También contamos con el informe pericial fonético acústico forense número 178-2023, mediante el cual se acredita o concluyen que se llega a la conclusión que existe alta probabilidad de que la voz de la muestra indubitada y la muestra dubitada correspondan al señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez. También contamos con el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia número 82 de fecha 12 de julio de 2023, practicada señor John Robert Micha Mancilla, quien señala que las imágenes que se le pusieron a la vista corresponderían al almuerzo que sostuvieron con Carlos Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y Abraham Manuel Jorge Ollitas el 3 de mayo del 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. También contamos con el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia número 82 del fecha 31 de julio de 2023, practicada al investigado Carlos Antonio Parra Pineda, quien también reconoce que las imágenes que se le pusieron a la vista corresponden al almuerzo que sostuvo con Gianfranco Martín Paredes Sánchez, John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Olita el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. También contamos con el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia número 82 de fecha 1 de agosto de 2023, practicado al investigado Abraham Manuel Jorge Oblitas, quien también a su vez reconoce que las imágenes que se le pusieron a la vista corresponden a la reunión que sostuvo con Carlos Antonio Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla el 3 de mayo de 2018 en las instalaciones del restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. También contamos con el acta de visualización y reconocimiento del acta de vigilancia número 82 del 3 de agosto de 2023, practicado al investigado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien también reconoce que las imágenes que se le pusieron a la vista corresponden al almuerzo que sostuvieron con Gianfranco, con Carlos Antonio Parra Pineda, John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Olitas el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. En atención a este hecho, este despacho postula una pena privativa de la libertad respecto de Gianfranco Martín Paredes Sánchez de 6 años y 6 meses al existir una circunstancia atenuante, esto es la carencia de antecedentes penales, y una circunstancia agravante, esto es la pluralidad de agentes en el presente hecho,
se concluye que la pena postulada para el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez debería encontrarse dentro del tercio intermedio, por lo cual se requiere una pena de 6 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. Lo mismo para los días multa, que corresponderían 272 días multa, equivalente a 11.328.80 soles, y la inhabilitación correspondiente de 6 años a 6 meses en relación a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Respecto al segundo hecho, se imputa al señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez en su condición de asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao desde el 1 de enero de 2017 hasta el 10 de julio de 2018, ser cómplice del delito de cohecho pasivo propio, segundo párrafo, del artículo 393 del Código Penal, en concordancia con el primer párrafo del artículo 25 del mismo cuerpo normativo, debido a que coordinó por disposición de Walter Benigno Ríos Montalvo con John Robert Micha Mancilla y Carlos Antonio Parra Pineda para que su coimputado Carlos Antonio Parra Pineda, en su condición de gerente de administración distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao y encargado de la Unidad Administrativa y de Finanzas a partir del 1 de mayo del 2018 hasta el 31 de mayo del mismo año, solicite el 3 de mayo del 2018 al imputado Abraham Manuel Jorge Ollitas durante un almuerzo en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, ubicado en Avenida 2 Haya de la Torre, manzana A1, lote 15, cuadra 31 de la Avenida Colonial, Callao, el pago del 10% del valor total del monto que se adjudicaría de mobiliarios diversos para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales, con la finalidad de que Carlos Antonio Parra Pineda realice actos en violación de sus obligaciones para otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada número 04-2018, monto del cual se beneficiarían los integrantes de la organización criminal Walter Benigno Ríos Montalvo, Carlos Antonio Parra Pineda, John Robert Micha Mancilla y el propio Gianfranco Martín Paredes Sánchez. En relación a estas imputaciones, se cuentan con los siguientes elementos de convicción. En relación a que Gianfranco Martín Paredes Sánchez era asesor de la Corte Superior de Justicia del Callao durante el año 2018, se cuentan con las declaraciones de Carlos Antonio Parra Pineda del 23 de febrero del 2022, la declaración de Aldo Omar Mayorga Balcázar, la declaración testimonial de Leonardo Pedro Acuña Ulloa, la declaración testimonial de Miguel Ángel Suárez Tipiani, de fecha 16 de septiembre de 2022, la declaración testimonial de Carlos Alberto Coronado Tapia, de fecha 3 de octubre de 2022, la declaración testimonial de Paul Daniel Olaguibel Vargas, de fecha 3 de octubre 2022, quienes refieren conocer a Gianfranco Martín Paredes Sánchez y que durante el año 2018, tenía el cargo de asesor de presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Asimismo, contamos con el oficio 2018-2022 de fecha 11 de julio del 2022, adjuntando la resolución de presidencia 593-A 2027, la resolución 708-2017, la resolución 04-2018, donde durante el año 2017 y 2018 efectivamente se le encarga, en adición a sus funciones de asesor legal de presidencia, el área de secretaría al señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez durante el año 2017 y 2018. Asimismo, contamos con el oficio 4374-2023, adjuntando el certificado de trabajo de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, mediante el cual
se señala que habría ocupado el cargo de asesor de corte adscrito a la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao desde el 1 de enero 2017 hasta el 10 de julio del año 2018. Luego, en relación a que Gianfranco Martín Paredes Sánchez, asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao, a través de John Robert Micha Mancilla, coordinó un almuerzo en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo para que Carlos Antonio Parra Pineda solicite a Abraham Manuel Jorge Oblitas el 3 de mayo de 2018 el pago del 10% de valor total del monto que se adjudicaría para la adquisición de mobiliarios diversos para el proceso de adjudicación simplificada número 4-2018, se cuentan con la declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha 16 de noviembre de 2021, la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas del 11 de noviembre de 2021, la continuación de la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda, la declaración del investigado John Robert Micha Mancilla, donde efectivamente señalan que se realizó este almuerzo el 3 de mayo de 2018 en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo, lugar donde efectivamente el señor Carlos Antonio Parra Pineda solicitó al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas el pago del diezmo del valor total del proceso de adjudicación simplificada número 04-2018 a cambio de otorgarle la buena pro. A cambio de otorgarle la buena pro. Asimismo, contamos con la declaración testimonial de Miguel Ángel Suárez Tipiani, quien señaló en su declaración del 16 de septiembre de 2022 en la respuesta a la pregunta 9, se realizaban coordinaciones para la revisión de los contratos y parte de la ejecución del plan anual. También las inclusiones y exclusiones en el plan anual de contratación. Logística realizaba el proyecto del contrato, el cual era visado por el jefe de la administración distrital, es decir, el señor Parra. Y luego del visado se corría traslado a la presidencia para la revisión y firma del contrato. Esta última revisión estaba a cargo de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien realizaba la revisión del formato de aprobación de bases y de las bases para la posterior firma del presidente de la Corte. También en su respuesta a la pregunta 10, al señalar que por disposición del mismo Walter Ríos, esto es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao durante el año 2018, que el encargado de las coordinaciones para los procedimientos de selección era Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Asimismo, se cuenta con la ampliación de la declaración de John Robert Micha Mancilla del 19 de septiembre de 2022, quien efectivamente señala en la respuesta a la pregunta 6.2 a qué se refería con los porcentajes. Dijo a la comisión que otorgaría a Carlos Parra y Gianfranco Paredes de otorgarle la buena pro. En la respuesta a la pregunta 11.5, al señalar el pedido que le hicieron Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez del 10% por otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada número 04-2018. Asimismo, con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas, de fecha 22 de septiembre del 2022, en la respuesta a la pregunta 3.3, donde al preguntársele, especifique usted a qué hacía referencia en el anterior registro de comunicación al decir, acá se moja hasta el perro y el gato. Dijo que todos saldrían beneficiados. En la respuesta a la pregunta 4.3, donde señala que en su momento, es decir, en la reunión que sostuvieron en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo, no los tenía identificados hasta la hora del almuerzo que sostuvimos en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo,
donde se presentaron como Gianfranco Martín Paredes Sánchez y Carlos Antonio Parra Pineda. Asimismo, al señalar en su respuesta a la pregunta 8.1, ¿a qué se refiere cuando señala con reajuste todo he llegado a 150 redondito? Dijo, al monto total del proceso de adjudicación simplificada para la venta de mobiliarios. Sin embargo, dentro de este monto no se encontraba incluido el diezmo solicitado por Carlos Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez. En relación a su respuesta a la pregunta 8.2, cuando se le preguntó a qué se refiere al mencionar el término diezmo, señaló al 10% del valor total del proceso de adjudicación simplificada para la compra de mobiliarios. En la respuesta a la pregunta 8.6, cuando se le preguntó a qué se refiere al señalar que las personas con las que tuvo el almuerzo son jóvenes de uña larga, respondiendo que Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez se dedican a pedir diezmo por cada obra o bienes. Asimismo, con la ampliación de la declaración de John Robert Micha Mancilla, de fecha 26 de julio de 2023, donde señaló que le comentó a Gianfranco Martín Paredes Sánchez lo dicho por Carlos Parra Pineda, respondiéndome que no me preocupe y que lo sacaría a un almuerzo, donde tendría que participar mi primo, Abraham Manuel Jorge Oblitas. Sin embargo, horas antes del almuerzo, le comunica de manera presencial a Carlos Parra que tendríamos un almuerzo con mi primo, Abraham Manuel Jorge Oblitas, en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, donde le tendría que explicar a mi primo lo que tendría que hacer para obtener la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018 para la compra de mobiliarios para la Corte Superior de Justicia del Callao a cambio del pago del 10% del valor total del monto que se adjudicaría, lo que fue aceptado por Carlos Parra. Asimismo, con la ampliación de la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas del 1 de agosto de 2023, donde señala que Carlos Parra Pineda estaba enterado de lo que tendría que hacer desde el ofrecimiento del almuerzo. También contamos con el acta de control de las comunicaciones de fecha 17 de enero de 2018 a horas 18:05, conteniendo registro de comunicación 03 de fecha 16 de enero del 2018 a horas 14:12:40 entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, donde Walter Benigno Ríos Montalvo preguntó a Gianfranco Martín Paredes si Carlos Antonio Parra Pineda estaba realizando las coordinaciones respecto a los procesos de adjudicación simplificada, respondiendo que sí se estaban realizando dichas coordinaciones. También contamos con el acta de recolección y control de comunicaciones del 30 de agosto de 2018 a horas 9, conteniendo registro de comunicación 310 de fecha 28 de abril del 2018 a horas 9:42:36 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde John Robert Micha Mancilla comunicó a Abraham Manuel Jorge Oblitas que ya habría hablado con el jefe en relación al presidente de la Corte y que se tendrían que sentar a conversar con el gerente, el logístico y el administrador para que le señalen qué es lo que se tendría que hacer. Asimismo, contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 01 del 2 de mayo de 2018 a horas 7:06:34 entre Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, donde Gianfranco Martín Paredes Sánchez comunica a Carlos Parra que las compras chicas para el nuevo código ya habían sido aprobadas por Walter Ríos y que los favorecidos debían dejar su diezmo, respondiendo este último que ya se encuentran trabajando con Alberto y que respecto a los mobiliarios, por ser adjudicaciones simplificadas, lo tendrían que ver hoy día, porque hoy día debo convocar eso.
No obstante, conforme al modus operandi para otorgar ilícitamente la buena prueba a terceros, Paredes Sánchez reclamó a Parra Pineda del por qué en el proceso de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de mensajería se había colocado un monto chiquito y si no pudo haberlo inflado más, respondiendo Parra Pineda que este ya se encontraba inflado y que su valor real sería un promedio de 150,000, respondiendo Paredes Sánchez que el amigo de notificaciones es de confianza y que ya le dijo a Walter Ríos que los favorecidos por el servicio de mensajería y adjudicación de fotocopiadoras otorgarían el 10%. Asimismo, que dejarían estos aportes ilícitos para Walter Ríos, mientras que Parra y Gianfranco señalaron chapamos lo otro, haciendo alusión a la adjudicación simplificada para la adquisición de mobiliarios diversos. También contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018, conteniendo el registro de comunicación número 30 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde John Robert Micha Mancilla comunicó a Abraham Manuel Jorge Oblitas que tenían que sacar a almorzar al administrador de la Corte, administrador distrital, esto es Carlos Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, por lo cual le empieza a dar las indicaciones de cómo llegar al restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Luego contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 31, de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 11:07:16, entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde continúa dándole las indicaciones a Abraham Manuel Jorge Oblitas de cómo poder llegar al restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, ubicado en la avenida 2 Haya de la Torre, manzana A1, lote 15, altura de la cuadra 31 de la avenida Colonial del Callao. Luego contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro 43 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 19:52:12, donde Abraham Manuel Jorge Oblitas, después del almuerzo sostenido con Carlos Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla en el restaurante de Los Reyes del Perú de Pilo, comunicó a John Robert Micha Mancilla de que Carlos Parra no había remitido las especificaciones técnicas al correo conforme a lo acordado en dicho almuerzo. Luego contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 44 del 3 de mayo de 2018 a horas 19:55:43 entre John Robert Micha Mancilla y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, donde John Robert Micha Mancilla comunicó a Gianfranco Martín Paredes Sánchez que Carlos Parra no había remitido la información, las especificaciones técnicas a Abraham Manuel Jorge Oblitas conforme a lo acordado en su almuerzo sostenido el 3 de mayo, señalando este último que esta demora quizás obedezca a que el presidente de la Corte estaba demorando en firmar algunos documentos. Luego tenemos el acta de recolección y control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 45 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 20:01:17 entre Carlos Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, donde el señor John Robert Micha Mancilla se comunica con Carlos Parra para preguntarle si efectivamente había remitido las especificaciones técnicas a Abraham Manuel Jorge Oblitas, señalando Parra Pineda que el día de mañana, esto es 4 de mayo, estaría remitiendo dicha información. Asimismo, contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 46 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 20:09:20 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde John Robert Micha Mancilla traslada lo conversado con Carlos Parra, indicándole que el día de mañana, 4 de mayo de 2018, estarían remitiendo la información respecto a las especificaciones técnicas conforme a lo acordado el 3 de mayo de 2018 en el restaurante de Los Reyes del Perú de Pilo.
Luego contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 59 de fecha 4 de mayo de 2018 a horas 11:27:26 entre John Robert Micha Mancilla y Carlos Antonio Parra Pineda, donde John Robert Micha Mancilla se comunicó con Carlos Parra Pineda para preguntarle si ya se había remitido la información a Abraham Manuel Jorge Oblitas, señalando Parra Pineda que ya tenía toda la documentación digitalizada y que en breves minutos estaría remitiendo esta información vía correo electrónico. Luego contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 86 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 8:35:58 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde Abraham Manuel Jorge Oblitas le comunica a John Robert Micha Mancilla que ya habría sacado precio por un monto de 150,000 soles y que la convocatoria debía ser lanzada por un monto de 170 o 180,000 soles para que pudiera otorgar el diezmo solicitado por Carlos Parra Pineda. Luego te contamos con el acta de recolección y control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a hora 10:30, conteniendo registros de comunicación 92 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 12:15:48 entre Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, donde John Robert Micha Mancilla comunicó a Carlos Parra Pineda que Abraham Manuel Jorge Oblitas ya había remitido la información a su correo electrónico, preguntando Carlos Parra si dentro de esta información se encontraba incluido el diezmo. Ante el desconcierto de John Robert Micha Mancilla, Parra Pineda le solicita a John preguntar a Abraham Manuel Jorge Oblitas si dentro del monto, esto es los 150,000 que se habría consignado, se encontraba estipulado el valor del diezmo. Luego contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 93 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 12:17:55 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde John Robert Micha Mancilla traslada la pregunta de Carlos Parra Pineda a Abraham Manuel Jorge Oblitas, respondiendo que dentro del monto de los 150,000 soles no se encontraba estipulado el diezmo. Luego contamos con el acta de recolección y control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 119 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 20:52:50 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde Abraham Manuel Jorge Oblitas le comunica a John Robert Micha Mancilla que aún no se había lanzado la convocatoria. Asimismo, le recuerda que para que pueda otorgar el diezmo, esta convocatoria debería ser lanzada por un monto de 170 o 180,000 soles. De lo contrario, no le sería negocio. Luego contamos con el acta de control de las comunicaciones del 22 de enero del 2021, conteniendo registro de comunicación 16 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 21:16:09, donde entre Carlos Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, donde John Robert Micha Mancilla comunica a Carlos Parra Pineda que dentro del monto de los 150,000 soles remitido por Abraham Manuel Jorge Oblitas no se encontraba estipulado el diezmo. Luego tenemos el oficio número 04/2018 del 2 de mayo del mismo año, dirigido a la presidencia de la Corte, mediante el cual se remite las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes de la adjudicación simplificada 04/2018. Asimismo, el listado de participantes de la página de la OCE, donde se visualiza que la empresa AKL Negocios, SAC, empresa que representaba el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, no se encontraba como participante.
Asimismo, el acta de delacrado, identificación y extracción de información relevante de evidencia número 01, incautada en el domicilio del investigado Carlos Antonio Parra Pineda, de fecha 12 de abril de 2023, anexando copia certificada de la tarjeta de presentación otorgada por Abraham Manuel Jorge Oblitas a Carlos Antonio Parra Pineda en el almuerzo que sostuvieron en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo el 3 de mayo del 2018. También contamos con el acta de visualización y reconocimiento del acta de visualización número 82 de fecha 12 de julio de 2023, practicado a John Robert Micha Mancilla, quien señala, al mostrársele las imágenes, que éstas obedecen a la reunión que sostuvieron con Carlos Antonio Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y Abraham Manuel Jorge Oblitas el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Asimismo, el acta de visualización y reconocimiento del acta de vigilancia número 82 de fecha 31 de julio de 2023, practicada al acusado Carlos Antonio Parra Pineda, donde este último reconoce que las imágenes que se le mostraron pertenecen efectivamente a la reunión que sostuvieron el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo con Abraham Manuel Jorge Oblitas, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla, así como también contamos con el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia 82 de fecha 1 de agosto de 2023, practicado Abraham Manuel Jorge Oblitas, quien también señala que las imágenes que se le mostraron obedecen a la reunión que sostuvieron que sostuvo con Carlos Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla el 3 de mayo de 2018 en las instalaciones del restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. También contamos con el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia número 82 de fecha 3 de agosto de 2023, practicado al investigado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien también reconoce que las imágenes que se le mostraron en su momento corresponderían al almuerzo que sostuvieron con Carlos Antonio Parra Pineda, John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas el 3 de mayo de 2018 en las instalaciones del restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. También contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones número 06 de septiembre de 2018, ahora 10:30, conteniendo registro de comunicación número 44 de fecha 3 de mayo. Un momento, por favor. Perdón. También contamos con el acta de escucha y transcripción de archivo de audio y reconocimiento de voz del 3 de agosto de 2023, conteniendo la transcripción número 1, transcripción número 2, transcripción número 3, transcripción número 4 y 5 de los registros de comunicación obtenidas del señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien reconoce su voz y está conforme con la transcripción de dichos registros de comunicación. También contamos con el informe pericial fonético acústico forense número 178-2023, mediante la cual se concluye que existe alta probabilidad de que la voz de la muestra indubitada y la muestra dubitada correspondan a la voz del señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez. También contamos
por lo que en atención a este segundo hecho y teniendo en cuenta que existe o ante la existencia de una circunstancia atenuante, esto es la carencia de antecedentes penales del señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez y la existencia de una circunstancia agravante, esto es la pluralidad de agentes, se solicita como pena privativa de la libertad en relación al segundo hecho la pena de 7 años para los días multa 546.6 equivalentes a 22.765.89 soles y la inhabilitación de 7 años conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Ahora, conforme se puede apreciar de las imputaciones precitadas, se tiene que el acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez tuvo como única finalidad de coadyuvar dolosamente a Carlos Antonio Parra Pineda en su condición de administrador distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao y encargado de la Unidad Administrativa y de Finanzas, para que éste contravenga sus obligaciones como gerente de administración y en favorecer y otorgarle la buena pro al acusado Abraham Manuel Jorge Ollitas en el proceso de adjudicación simplificada 4/2018 para la adquisición de mobiliarios diversos, siempre y cuando este último cumpliera con la entrega del beneficio económico solicitado, del cual se beneficiarían los los acusados. Estas dos imputaciones serían producto de un solo hecho o una misma conducta criminal. Por tanto, al tratarse de un solo hecho, este despacho, conforme a lo establecido en el artículo 48 del Código Penal, postula en el presente caso la existencia de un concurso ideal de delitos, debiendo reprimirse al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez con la pena más grave. Esto es, como pena privativa de libertad de 7 años, 560.6 días multa, equivalentes a 22.765.89, y la inhabilitación de 7 años en relación a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Ahora bien, en relación al investigado Abraham Manuel Jorge Ollitas, respecto al primer hecho, se imputa al señor Abraham Manuel Jorge Ollitas ser autor del delito de cohecho activo genérico previsto en el primer párrafo del artículo 393 del Código Penal, debido a que el 3 de mayo de 2018 dio a través de John Robert Micha Mancilla, quien hizo las respectivas coordinaciones para reunirlos a Carlos Parra Pineda en su condición de gerente de la Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao y encargado de la Unidad Administrativa y de Finanzas a partir del 1 de mayo al 31 de mayo del 2018, donativo consistente en un almuerzo por el importe de 700 soles aproximadamente en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo,
ubicado en Avenida 2 Haya de la Torre, Manzana A1, lote 15, cuadra 31 de la Avenida Colonial, con la finalidad de que su coacusado, Carlos Antonio Parra Pineda, realice actos en violación de sus obligaciones en el proceso de adjudicación simplificada número AS-SM-4-2018-OEC-CSJCL-PJ-01 para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales, con la finalidad de otorgarle la buena pro en el proceso en mención y además enviar las bases del proceso de adjudicación simplificada e información como cantidades de lo que se va a solicitar en la licitación, así como los TDR, informes, todo ello al correo que indica la tarjeta de presentación del proveedor Abraham Manuel Jorge Oblitas para que este último elabore su presupuesto. Ello configuraría su participación en calidad de autor del delito de cohecho activo genérico previsto en el primer párrafo del artículo 397 del Código Penal. Por lo que, en atención a ello, se cuentan con los siguientes elementos de convicción. Doctor, si hay elementos de convicción que ya los ha referido para otros imputados, por favor solamente menciónelos porque he visto que está repitiendo elementos de Sí, no sé. convicción. Ok, Por favor. doctor. Gracias. Respecto, contamos con los siguientes elementos de convicción, contamos con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas del 19 de septiembre de 2021, la declaración de John Robert Milla Mancilla del 16 de noviembre de 2021, en el cual señala que en el almuerzo, a petición de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, realizado el 3 de mayo de 2018, en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, participaron Carlos Parra Pineda, Abraham Manuel Jorge Oblitas, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y mi persona, donde ellos conversaban sobre los requisitos que debía tener Abraham Manuel Jorge Oblitas para poder postular en el proceso de selección, no entendiendo los demás términos utilizados por Gianfranco y Carlos Parra. Sin embargo, concluido el almuerzo, Carlos Parra debía enviar vía correo a Abraham Manuel documentación que desconozco. Respecto a la respuesta a la pregunta 8, donde señaló John Milla Mancilla que Gianfranco Martín Paredes Sánchez fue quien solicitó realizar el almuerzo el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Asimismo, contamos con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas, que señala haber otorgado este almuerzo, un almuerzo a Carlos Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Milla Mancilla el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo por un importe de 700 soles y cuyo monto lo había cancelado en ese mismo día. También contamos con la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda, quien también señala que participó de este almuerzo y donde participa de este almuerzo y es donde participó en este almuerzo del 3 de mayo de 2018 en las instalaciones del restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. También en la respuesta a la pregunta número 4, Parra Pineda señala, al preguntársele cuál fue el motivo del almuerzo sostenido entre su persona, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, John Robert Milla Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo el 3 de mayo de 2018, el motivo fue una invitación a almorzar de Gianfranco Martín Paredes Sánchez. También contamos con la ampliación de la declaración del investigado John Robert Milla Mancilla del 19 de septiembre de 2022,
quien en la respuesta a la pregunta 6.2, al preguntársele a qué se refiere con una comisión, señaló a la comisión que otorgaría Abraham a Carlos Parra y Gianfranco Martín Paredes Sánchez. No sé a cuánto equivalía este monto, pero el señor Carlos Parra me comentó que la comisión era el 10% del valor total de la adjudicación simplificada. También en respuesta a la pregunta 14, al señalar en una comunicación entre mi persona y el señor Abraham Manuel Jorge Olitas, me comenta que otorgaría el diezmo siempre y cuando la convocatoria del proceso de adjudicación simplificada sea por 180.000 soles. Luego contamos con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas del 22 de septiembre de 2022, quien señala efectivamente haberse reunido con Carlos Antonio Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, donde en la respuesta a la pregunta 8.1, al preguntársele a qué se refiere cuando señala, con reajuste todo he llegado a 150 redondito, respondió, al monto total del proceso de adjudicación simplificada para la venta de mobiliarios. Sin embargo, dentro de este monto no se encontraba incluido el diezmo. En la respuesta a la pregunta 8.2, ¿a qué se refiere al mencionar el término diezmo? Dijo, al 10% del valor total del proceso de adjudicación simplificada. En la respuesta a la pregunta 9.1, al preguntársele a qué se refiere con el tope mínimo, dijo, yo había cotizado por 150.000 soles y si el proceso de adjudicación simplificada salía convocado por menos, no participaría del proceso por no ser rentable. También contamos con la ampliación de la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas, de fecha 1 de agosto del 2023, quien en la respuesta a la pregunta 3 señaló, como dije en mis anteriores declaraciones, John Misha me dijo que nos reuniríamos con Carlos Parra y Gianfranco Martín Paredes Sánchez en el restaurante de Los Reyes del Perú de Pilo. En esta reunión me indicarían lo que tendría que hacer para que me otorgaran la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada número 04-2018. Luego contamos con el oficio 139-2022, adjuntando la resolución administrativa de presidencia 301-2018, mediante la cual se resuelve encargar a Carlos Parra Pineda la jefatura de la Unidad Administrativa de Finanzas del 1 de mayo de 2018 hasta que se dicte disposición en contrario. Asimismo, el oficio 1139-2022, adjuntando el oficio 463-2022, anexando, entre otros, la copia simple de la resolución administrativa de presidencia 196-2018, mediante la cual se designa que a partir del 1 de junio de 2018 a Verónica Esther Rojas Aguirre en el cargo de confianza de jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas de la Corte del Callao, con lo que se acredita que Carlos Parra Pineda, gerente de la Administración Distrital, estuvo encargado de la jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas desde el 1 de mayo al 30 de mayo del 2018. Luego contamos con la copia certificada de la Resolución Administrativa de Presidencia 192-2017, mediante la cual se designa a Carlos Parra Pineda en el cargo de confianza de gerente de Administración Distrital. Luego contamos con el oficio 2018-2023, adjuntando las resoluciones 593A-2017, 708-2017, 084-2018, mediante la cual se encarga, en adición a las funciones de Gianfranco Martín Paredes Sánchez como asesor de presidencia,
el área de secretaría durante los años 2017 y 2018. Asimismo, el oficio 4374-2023, adjuntando el certificado de trabajo de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, mediante la cual señala que Gianfranco habría ocupado el cargo de asesor de corte adscrito a la presidencia de la Corte del Callao desde el 1 de enero de 2017 hasta el 10 de julio de 2018. También contamos con el oficio 4374-2023, remitiendo o adjuntando el certificado de trabajo de John Robert Micha Mancilla, mediante la cual señala que John Robert Micha Mancilla habría ocupado el cargo de asistente administrativo adscrito como conductor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 1 de enero de 2018, y como asistente administrativo 2, adscrito como conductor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao desde el 1 de enero al 20 de julio de 2018. También contamos con las actas de recolecciones con los mismos registros de comunicaciones ya señalados anteriormente. Esto es el registro de comunicación 03, el registro 01 de fecha 2 de mayo, el registro de comunicación número 30 de fecha 3 de mayo 2018, el registro número 1 de fecha 2 de mayo 2018, a horas 7:34, el registro de comunicación 30 de fecha 3 de mayo 2018, el registro de comunicación 31 de fecha 3 de mayo 2018 a horas 11:07:16, el registro 43 de fecha 3 de mayo 2018 a horas 19:52:12, el registro 44 de fecha 3 de mayo 2018 a horas 19:55:43, el registro 45 de fecha 3 de mayo 2018 a horas 20:01:17, el registro 46 de fecha 3 de mayo 2018 a horas 20:09:20, el registro 59 de fecha 4 de mayo 2018 a horas 11:27:26, el registro de comunicación 86 de fecha 7 de mayo 2018 a horas 8:35:58, el registro de comunicación 92 de fecha 7 de mayo 2018 a horas 12:15:48, el registro de comunicación 93 del 7 de mayo a horas 12:17:55, y el registro de comunicación 119 de fecha 7 de mayo 2018 a horas 20:52:50, con lo ya descrito anteriormente en las otras imputaciones. También contamos con el acta de escucha y transcripción y reconocimiento de voz de dichos registros de comunicación en los que habría participado John Robert Micha Mancilla en relación a la transcripción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en las cuales el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas se encuentra conforme con la transcripción de dichos registros de comunicación y reconoce su voz como uno de los interlocutores de la misma, al cual se le habría etiquetado como Abraham, y entre paréntesis dice el número 997592621. También contamos con las actas de visualización y reconocimiento de acta de biovigilancia 82 de fechas 31 de julio 2023, 1 de agosto 2023, 3 de agosto 2023, practicados a los acusados Carlos Antonio Parra Pineda, Abraham Manuel Jorge Oblitas, Gianfranco Martín Paredes Sánchez,
en las cuales los acusados señalan que de las imágenes presentadas corresponden a la reunión que habrían sostenido el 3 de mayo del 2018 en las instalaciones del restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. En atención a dichos elementos de convicción o a esta imputación del primer hecho, ante la existencia también de circunstancias, de una circunstancia atenuante, esto es la carencia de antecedentes penales, y la concurrencia de una circunstancia agravante, esto es la pluralidad de agentes, este Ministerio Público postula como pena privativa de la libertad respecto del primer hecho en relación a Abraham Manuel Jorge Oblitas, la pena de 5 años de pena privativa de la libertad, 546.60 días multas equivalentes a 9.100.89 soles y una inhabilitación de 5 años en relación a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. En relación al segundo hecho, se le imputa a Abraham Manuel Jorge Oblitas ser autor del delito de cohecho activo genérico, primer párrafo, previsto en el artículo 37, debido a que por intermedio de John Robert Micha Mancilla ofreció el 7 de mayo del 2018 a Carlos Antonio Parra Pineda, en su condición de gerente de administración distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao y encargado de la Unidad Administrativa y de Finanzas durante el mes de mayo del 2018, el donativo de 6 u 8% del valor total del monto que se adjudicaría para la adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de las salas de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales, proceso de adjudicación simplificada número 04-2018. Después de haber recibido el correo electrónico del acusado Carlos Parra el día 4 de mayo de 2018, donde le remitió las bases de la convocatoria del proceso de adjudicación simplificada en mención, contestando el acusado Abraham Manuel Jorge Oblitas el día 6 de mayo de 2018 que el presupuesto por la venta de mobiliarios tendría un importe de 150.000 soles. Dicho ofrecimiento es con la finalidad de que Carlos Parra realice actos en violación de sus obligaciones para otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada número AS-04-2018-OEC-CSJCL/PJ-01. En atención a esta imputación, se cuenta con los siguientes elementos de convicción. Ya, doctor, vamos a suspender acá, ¿ya? Y le pido, doctor, si ya hay elementos de convicción que ya se han oralizado, igual solamente los menciona. Ya en la siguiente, en la que continuamos. Bien. Señor especialista, me informa, por favor, si tenemos libre el día 21 de julio a las 3 de la tarde. Sí, doctora. A las 3, sí. Ya, Está entonces, libre. ya, gracias. Vamos a suspender la audiencia para continuarla el día lunes 21 de julio a las 3 de la tarde. Quedando notificados en el teatro a todos los sujetos procesales que nominemos a premios que se vayan en autos. También le hago la precisión a los señores abogados de la defensa, que están en la obligación ellos de mantenerse conectados en la audiencia
en tanto dure la misma. Si se aprecia que algún abogado ha abandonado la sala de audiencia, se aplicarán las sanciones respectivas por dejar en indefensión a sus patrocinados. Bien, siendo las 12 del día con 41 minutos, damos por culminada la presente audiencia en este estado. Será nuestro sistema de grabación de audio. Buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes.